Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos para hacer juntos Buenas y Santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Una nueva jornada, día viernes 23 de agosto de 2013, día único e irrepetible, con muchas ganas, con mucho material para este programa. Programa que hacemos desde los estudios de televisión del Grupo Educativo Marín, y aquellos que nos siguen habitualmente conocen cómo es el formato. Ahora, los que no, les voy a contar que de lunes a viernes nos acompaña siempre algún amigo que aporta y de manera más que significativa en este programa. Y el día de hoy lo tengo a este amigo que es el padre Adrián Santarelli. ¿Cómo le va? Buenas y Santas, Roque, muy bien. ¿Qué tal? Buenas y Santas para toda la audiencia. A veces podemos, a veces no podemos. Hoy pudimos y estamos aquí Es verdad, juntos, ¿no? es verdad. Teníamos unos ausentes con aviso, que no eran suyos los problemas, debo reconocer. No, ya sé, pero estamos. Bueno, Siempre hay alguien igual, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, pero la gente lo reclama, muchos llamados telefónicos, mucha gente que dice cuándo está, por qué no está el padre Santarelli, que genera tanta paz en muchas de las personas, que nos preguntan insistentemente dónde y cuándo el padre Santarelli, en qué parroquia, Santo Tomás Moro. Dígame los días de las misas, de imposición de manos, de sanación. Martes y Bueno, viernes, ¿no? una vez al mes los terceros martes, con misa 18:30. Y luego la adoración al Santísimo y la imposición de manos fue el martes de la semana pasada. Y todos los viernes, a partir de las 3 de la tarde, hacemos la misa a la hora de la Divina Misericordia, y luego la celebración, continuamos con la adoración al Santísimo y la imposición de manos. Así que, bueno, y para los que no pueden llegar a veces exactamente ahí a las 3 o a las 4 por razones laborales, generalmente también estamos más tarde. Es importante participar de la adoración. Muchas veces uno se da cuenta cuando las personas han llegado así quizás a último momento, a las 8, 9 de la noche, 7, y estamos allí y tal vez les falta todo este clima que nos regala la adoración, ¿no? A mí me parece importante quien pueda hacerse ese espacio, obviamente no todo el mundo lo puede hacer, que el viernes a la tarde lo tome como un espacio, ¿no?, de encuentro con Dios, o las horas que pueda ir, pero vaya a buscar como un espacio de encuentro, un espacio de oración. Nos vamos acostumbrando tanto a la pastillita, al internet, que todo sale rápido, a las soluciones rápidas, pero esta vida rápida de pasar de una cosa a la otra. Pero el encuentro con Dios merece un espacio interior espiritual para poder disponernos a un encuentro con Jesús, ¿no? Y la imposición de manos es eso, es poder encontrarse con Dios, ¿no? Entonces, el encuentro merece su espacio y no es solamente un llegar, tocar y irme, ¿no? Así que bueno, en ese sentido reconocemos las dificultades que a veces pueden tener las personas para poder quedarse, tener tiempo, pero digo, Pero hay que hagamos. hacerlo, claro. Claro. Hay que hacerlo. Muchos utilizan esta palabra, ¿no?, como que es un oasis espiritual, un viernes a la tarde allá, y es lo que mucha gente busca. La vez pasada una señora me decía, yo venía por la imposición de manos, ahora vengo por el silencio, por la adoración. Y a veces he dejado hasta pasar a otros, ¿no? Cuando Claro. los veo un poco apurados y gente que tiene dificultad, porque es el espacio, ¿no?, el que la llena. Así que bueno. Yo digo, hay una necesidad cada vez más grande y seguramente el padre Santarelli lo nota. Le iba a preguntar qué es lo que más busca la gente, pero es como que todos estamos, así hablo en el entorno, por ejemplo familiar, necesitamos parar un poco, ¿no? Necesitamos ese momento de silencio, de encontrarnos con nosotros, Sobre todo que necesitamos, es obvio, pero digo, y sobre todo que cuando lo tenemos, no lo sabemos aprovechar. Claro. A veces estamos tan acostumbrados al ruido que nos levantamos a la mañana y quizás ya estamos prendiendo un televisor, una radio o algo para tener algo, o nos ¿no? dormimos con el aparato prendido. O nos dormimos y demás. Y hay momentos que hay que dejarle hablar al corazón también, o sea, estar informado, tener noticias, ver un programa. Todo el mundo necesita desenchufarse por momentos, y hay programas para desenchufarse, imagino, y enchufarse a ver más o menos qué está pasando en el mundo, para saber si todavía el mundo sigue girando, Claro, ¿qué pasa? o no, ¿no? Entonces, esta necesidad que tenemos, a veces la dejamos instalada
y nos quedamos como pegados a eso y no le damos el tiempo a la otra información que tenemos adentro. Claro. O sea, adentro el ser humano tiene mucha información. Es decir, tenemos mucha palabra, tenemos algo que también nos habla. O sea, Dios está dentro también de nosotros y nosotros tenemos una mente que también piensa las 24 horas. Entonces, es bueno poder escucharnos, ¿no? De ahí sale la sabiduría. Una cosa es aislarse totalmente del mundo, la otra es darle al mundo lo que yo soy. Y a veces por tanta información de afuera y tanto ruido de afuera, dejamos de dar lo que cada uno es. Y hay una expresión que todos tenemos, o muchos tenemos, me incluyo, es no puedo parar, no puedo darme ese tiempo, ¿no? Caemos en ese error, y es no quiero. Y esto yo lo estoy provocando a quien me está mirando, por eso me puse como primera persona. Yo creo que no queremos, no nos animamos muchas veces a pararnos, tenemos miedo, no sé, de bajarnos y quedarnos en esa estación y decir, bueno, ¿qué me perdí? Vivimos tan acelerados, tan... La vida de la ciudad es acelerada, nos pone un montón de compromisos. Yo vivía fuera también de la vida de ciudad, por decir así, un tiempo de mi vida, cuando estaba en Cuba y veía a los que venían de Buenos Aires y me parecía mentira que no tuvieran tiempo. Claro. Yo habiendo vivido toda mi vida, ¿no? Uno se hace otro clima y dice, no, uno tiene que hacer otra vida. Y yo volví para acá y estoy haciendo la misma vida. O sea, claro, es difícil, atrapan los compromisos, todo es más rápido, todo se multiplica, la eficiencia. Si podés hacer en el mismo tiempo dos cosas, hacelas y va a rendirte más. Entonces uno empieza a entrar en todo También es verdad que la ciudad tiene muchísimas más propuestas para contener y acoger en la vida de cada uno. Entonces, bueno, lo importante me parece que cada uno sepa detenerse en algún lugar o ver cuáles son sus espacios para encontrarse con uno mismo, que lo puede hacer hasta, si le gusta hacer deporte, mientras corre o mientras va en bicicleta o mientras hace un ratito de silencio hasta el trabajo. Entonces, ¿cómo se aprovechan los momentos y qué momentos de desiertos puedo tener en el día para poder escucharme o para poder escuchar... cuanto más profundidad uno tiene para escucharse a sí mismo, más profundidad tiene para llegar al otro. Entonces, más profundas son las relaciones con los demás. Bien, amigos y amigas, esto es Buenas y Santas. Estamos en el día de hoy con el padre Adrián Santarelli, que de paso le voy a contar al padre que tenemos una nueva manera de comunicarnos con todos estos amigos, que es el sitio de Facebook, ¿no? Quien ingresa a este Facebook, que es Buenas y Santas TV, va a encontrar... Ya desde hace unos cuantos días hemos empezado a subir, por ejemplo, el programa del día, ¿no? Tenemos el programa que estamos grabando en este momento a la mañana. Bueno, a esta hora también uno ingresa a Facebook y lo puede llegar a encontrar. Vamos recibiendo mensajes de amigos como Mónica Rodríguez, Estela Herrera Gramajo, Paola Fedi, Mónica María Cristina Balma. Bueno, muchos amigos que van dejando comentarios, sugerencias, como decimos que lo puede hacer por teléfono, también aquellos lo hacen por Facebook de una manera más amplia. Tenemos, acá tengo una foto que la voy a abrir, que es una invitación a lo que es una feria, ahí está, la Feria Solidaria de las Hermanitas de los Pobres, el sábado 7 de septiembre, de 10 a 17 horas en Avenida Libertador, 16.895 en Bécar, una nueva edición de la Feria Solidaria. Todo lo recaudado será para poder continuar con las refacciones que el Hogar Marín necesita en forma urgente. Y ustedes han sido parte importante en todas estas presentaciones y le vamos a insistir que venga, que colabore, que haga donaciones, que se llegue ese día para poder comprar algo y por más no sea para conocer el lugar y darse cuenta que hay una obra que no tiene ningún tipo de subvención, que no hay todos los meses un ingreso de ningún lugar para poder ayudar a que vaya adelante. Y también en el Facebook va a encontrar lo que es esta publicidad o esta presentación de Juntando Sueños. ¿Sabe qué es Juntando Sueños? No sé, pero si tiene alguno, mándemelo. Mire, puede ir el domingo a buscarlo. Juntando Sueños es justamente algo que lleva adelante un amigo suyo, que es Matías Marul. Ah, sí. Estuvo hace horas acá en el estudio de televisión y nos vino a decir, me voy a presentar el domingo a cantar folclore, en un lugar, en el Club Anade,
¿no? Este es el lugar que se presenta. En el Banade, ahí estamos abriendo otra vez la invitación. ¿Cómo nos había recibido? ¿La recibió? Sí. Bueno, Sabía que estaba ahí cantando. Juntando sueños, acompañando a Matías Marul, Juan Juncales, en un encuentro de canto y amigos, domingo 25 de agosto a las 7 de la tarde, en Hipólito Yrigoyen 1290, en la localidad de Martínez. Amigo suyo, Matías Marul. Ya pero lo había... ¿cómo no? Estuvo acá. No digo viejo amigo porque él es joven. 41 años. 41 años tiene Mati. Pero es un divino, sí, cómo no. ¿Quiere que veamos la nota? Es un ejemplo. Y bueno, sí, qué lindo que podamos disfrutarlo. Lo hemos tenido alguna vez acá en el programa. 2000, ¿sabe que ayer con su memoria, cuando vino a hacer la nota, me dice, Roque, yo estuve con ustedes el 25 de agosto de 2010. Qué maravilla, mirá vos. ¿Cuánto tiempo, no? Pasaron 3 años. Casi, un par de días más y tenemos 3 años de aquella nota. Una nota muy linda, le gustó a muchísima gente. Vamos a escuchar a Keki, su mamá, a Matías Marul, que nos visitaron. Cuenta un poco su historia para que lo conozca, una historia fuerte. Un ejemplo de esperanza, un ejemplo de autosuperación, un ejemplo de vida en plenitud, porque es de esas vidas bien probadas, pero que es una victoria de cada día. Vamos a la nota y enseguida cuando volvemos hacemos algún comentario. Y esta costumbre de Buenas y Santas de recibir buenos amigos en el programa, que usted ya se va acostumbrando, ¿no? Si no traemos algún testimonio, alguna historia relacionada con algún sacerdote, algún obispo de la Argentina, alguna organización, alguna ONG que esté trabajando para esto de ser solidario con el otro, traemos testimonios de vida. Yo quiero contarles que estoy acompañado en el día de hoy de Matías Marul. Este joven argentino que nos ha visitado allá por el año 2010, contó un testimonio de vida realmente fuerte que nos ha llegado. Bueno, y hoy Matías nos visita. Primero, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. La verdad que un gusto volver a encontrarme con vos aquí en el programa. Un gusto para mí. Bueno, vos sabés que Matías vino también con su mamá, con Keki. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenidas a Buenas y Santas. Ella está ahí porque me dice, yo no estaba preparada para sentarme a charlar, pero nos parecía bueno que esta historia, que va a terminar con una invitación, ¿no? Porque Matías es un gran cantante, un buen cantante, le gusta el folclore, vamos a hablar de eso al final, y habrá un festival de folclore, un encuentro de folclore que los viene a invitar a todos por esto. Pero antes vamos a hablar un poco de quién es Matías Marul, para aquellos que en el 2010 todavía no estaban enganchados con Buenas y Santas o no vieron el programa. Matías, así, dame una descripción. ¿Quién es Matías Marul? Matías Marul fueron 3 Matías. 3 Matías. 3 Matías. Uno al principio, otro en el medio y otro ahora. Uh-huh. ¿Qué sacamos de esos 3? ¿Qué historia podemos contar de esos 3 Matías? Y sacamos cosas buenas. Cosas buenas. Sacamos muchas cosas positivas. Bien. Está bueno, ¿no? Sacar cosas positivas. Matías tiene 41 años y Keki es la mamá que nos puede contar del primer Matías al que él se refiere. ¿Cómo es esta historia de Matías? ¿Por qué Matías? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo está acá? ¿Por qué? Bueno, Matías nació luego de un parto muy difícil, fue muy prolongada la espera y sufrió anoxia cerebral y estuvo internado 7 días más o menos, que no se sabía si iba a vivir o no y cómo iba a vivir, en qué condiciones. Al final lo llevamos a casa como sano, digamos, pero a los 5 meses empezó a tener convulsiones, que fueron las únicas, por suerte, convulsiones que tuvo, y inmediatamente se le hicieron todos los estudios y empezó con rehabilitación, pero bueno, no se sabía cuál podía ser su futuro, o sea, tardó muchísimo en caminar, muchísimo en hablar. Fue a una escuela especial, donde también hacía rehabilitación, pero
me había aconsejado un neurólogo que él estuviera con chicos normales, que eso lo iba a estimular mucho. Y nosotros vivíamos en un lugar, en San Isidro, donde, en La Horqueta, donde había muchísimos chicos y como Matías era muy sociable y es muy sociable, enseguida se vinculaba con todos y todo el mundo lo quería y bueno, digamos que toda esa primera parte transcurrió así con mucho amor, muchos amigos. La segunda que él menciona es cuando él empieza a crecer, sus amigos empiezan a hacer otro tipo de vida, empiezan a salir y bueno, él ahí se empezó a dar cuenta que él era diferente. Porque aparte en esta situación la lucidez está no, siempre, más que presente. Sí, siempre. No, yo recorría recién el Facebook de Matías Marul y uno encuentra que tiene muchas cosas en común como cualquiera, digo, ¿no? Acá tenemos este sitio de Facebook, Matías Marul. Por ejemplo, encontraba los juegos que le gustan a Matías Marul. El truco. ¿No? ¿Te gusta el truco? Digo, en estas características que permite la música. ¿Te gusta mucho la música? No sé, ¿sos de leer? Me cuesta. Me cuesta leer un poco. Me cuesta. Me cuesta porque me cuesta concentrarme. Cuesta concentración. Pero si tengo que leer un párrafo, ¿Y te gusta lo leo. el cine, por ejemplo, ver El películas? cine me gusta. Sí. Sí, Pero la música es lo que más te puede. la música es lo que más me pone y es lo que me ayudó a ser lo que soy hoy. Claro, este hoy, ¿no? Que llega, pero digo que hay un antes, que me gustaría, Keki, retomar contigo, que es cómo se vive, ¿no? Desde un principio como una mamá, porque mucha gente que nos está mirando, seguramente que cada uno tenemos en la vida situaciones que se nos van planteando, que no las esperamos, ¿no? Digo, ¿cómo fue ese principio para ustedes, para una familia que se conformaba, porque es el hijo mayor, ¿no? ¿De cuántos hermanos? Tiene 4 hermanos. 4, o sea, son 5 Son en 5. cada. Claro, digo, el primero, y decís, wow, ¿qué pasó? ¿No? ¿Alguna vez te preguntaste dónde estaba Dios? No, en realidad no. No. Como que lo acepté. Después con otro hijo que tuve un problema, sí, ahí sí me cuestioné, pero con Matías no. Pero fue muy difícil porque, como vos decís, era el primer hijo, o sea, recién casada, el primer hijo, y algo que para lo que uno nunca está preparado. Pero no sé, creo que Dios estaba presente ahí todo el tiempo. ¿Y cómo se fue llevando Y fue difícil porque esa pregunta me la hicieron una vez, ¿cómo es el cotidiano? Porque lo que la gente de afuera por ahí no ve es el cotidiano, Claro. ¿no? Ayudarlo a vestirse, a comer, digamos, ahora tiene menos necesidades, pero todo eso que en los bebés dura un cierto tiempo, en él Se duró prolongó. muchísimo más. O sea, Años. era como tener un bebé muchos años. Pero bueno, no sé, después vinieron los hermanos y, por ejemplo, la hermana que le sigue a él, que tiene 3 años menos, cuando eran chiquitos y él todavía no hablaba bien, ella lo interpretaba. O sea, que se fue dando así, no sé. Es como que Dios va acomodando. Yo creo ¿no? que sí, que Dios nos da la fuerza para lo que tenemos que hacer. Estoy convencida. Sí, esto es como que dicen, ¿no? Que arranquemos la carreta, que los melones se van a ir acomodando solos con el correr de los metros, ¿no? Del recorrido. Lo que pasa es que en toda esa primera etapa fue difícil, pero fácil, porque bueno, él estaba muy integrado con los chicos, jugaba al fútbol, al ajedrez, o sea, cosas normales. El problema vino después, cuando él terminó la escuela donde iba, era primaria solamente, y cuando terminó ahí como que se me vino el mundo abajo, porque no encontraba dónde llevarlo. Los colegios que me ofrecían eran todos para chicos con retardos mentales. Claro. Y lo que él tenía era problemas motores. Entonces fue muy difícil. Que es muy distinto.
nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. O sea, todo lo que me ofrecían era para hacer cosas con las manos, que es lo que a él más le costaba. Y bueno, esa etapa fue muy larga, muy difícil, pero bueno, él ya había tomado la comunión cuando estaba en el colegio, y él solo decidió un día que se quería confirmar y encontró quien lo acompañara, se confirmó. Después empezó con una amiga del barrio, lo invitó a un grupo de oración, porque en casa no éramos así de rezar en familia, o sea, yo no se lo había enseñado. Y bueno, y ahí empezó, de a poquito. Primero iba a grupos de oración para salir de casa, digamos, para hacer algo, para estar en algún lado, pero creo que ahí la Virgen como que lo empezó a tomar despacito, y bueno, los grupos de oración pasaron a ser peregrinaciones a San Nicolás. Ahí aparece, ¿no?, la figura de la Virgen. Sí. Que no era una figura que en casa estaba muy... tan presente. Porque yo era muy más de Jesús, digamos. Ajá. Pero a la Virgen no la tenía muy presente. Y Matías la trajo a casa, porque enseguida la casa se empezó a llenar de imágenes, de estampas. Él, que no hablaba de otra cosa que de las apariciones, cosas en las que yo en ese momento no creía. Pues yo digo que Matías fue el instrumento que me llevó a mí hacia María, ¿no? ¿Y vos cómo vivías esta relación con Matías, con la fe, con María, ¿no? ¿Qué aparece en vos? Porque conocemos los dos Matías que hablamos, pero aparece este tercero que se encuentra, ¿no?, cerca de la Virgen y dice, bueno, la vida me va a ir mejor. ¿Cómo fue? Yo me encuentro con la Virgen primero en San Nicolás, como dijo mamá. Después me suceden unas cosas que hoy no tenemos tiempo como para contarlas, de ir a Garrahan y ver una chiquita que estaba en terapia, que no abría los ojos hacía 6 meses, y me encuentro con otra situación que una amiga que me llevó, me dijo, contada por los chiquitos a la madre. Cuando yo me acerqué a vídeo de terapia, ella vio la Virgen en mí. Ya. A raíz de eso, abrió los ojos. Qué bárbaro. Eso es lo que tengo fuerte. Qué historia. Es más largo, pero No, pero será algo cortita como para... una historia de un milagro, ¿no? Digo, de una Virgen que vos le pedís por una chiquita que en el Garrahan está sin poder abrir los ojos, ¿no? Y cómo eso te llega de manera muy fuerte, ¿no? Sí, la operaban el hígado, esta noche entregaba el hígado de Uruguay, y bueno, fue para mí fuerte porque no había nadie en el hospital, y bueno, era como si la Virgen me hubiera abrido la puerta para decir, yo te conduzco por este camino. Qué bárbaro. Qué historia, ¿no? Qué la de esta pequeña, una historia emocionante, digo, ¿no? ¿Y cómo viviste esa historia cuando Mati te la contaba, la viviste, la viste? No la viví como la vivió él, digamos, porque en esa época él me contaba las cosas que le pasaban y yo, como mucho, no
no creía. Estaba todavía la Virgen ahí, en la Todavía puerta. no había entrado a mi puerta. Pero bueno, fue un trabajo largo. Él se fue a Meyugori, yo no tenía la menor idea de lo que era, pero lo dejé ir porque una de las cosas que, bueno, que no sé, que yo hice, creo que le hicieron bien, fue darle mucha libertad. O sea, nunca fui sobreprotectora. Y bueno, ahí él iba por todos lados, siempre tenía buenas amigas que lo acompañaban a todas partes, y así lo acompañaron la primera vez a Meyugori. Después fue otra vez, después a la tercera fue con nosotros, y ahí sí, ahí me di vuelta yo. Ahí me cambió a mí, y bueno, y empezamos a tener una relación mucho más intensa, digamos, porque ya nos entendíamos, hablábamos el mismo lenguaje, ¿no? Hay un hecho que me gustaría A ver, contalo. que acortes, que cuando me fui era como que no tenía movimiento. Ah, bueno, la primera vez que se fue, él jamás había viajado en avión, y mucho menos no había ido a Europa, nada. Y a mí me sorprendió la tranquilidad que yo tenía en dejarlo ir. Iba con una amiga, pero bueno, era una cosa bastante rara. Y cuando llegamos al aeropuerto, yo estaba súper nerviosa. Claro. Y él, que tiene todos esos movimientos involuntarios, de golpe no tenía nada. Y se conectó con las azafatas enseguida, iba charlando, llevaba el equipaje. Bueno, yo cuando volví a mi casa iba llorando por el camino. Y mi marido me dice, ¿por qué lloraba? Y yo, porque se fue, no, le digo, porque se fue, no, en la forma que se fue, o sea... De felicidad, fue, ¿no? Sí, sí. Era una alegría. Sí, fue muy Verlo. emocionante. Esto que estás contando, a ver, Meyugori, ¿no? La transformación de Matías y encontrarse con sí mismo, vos y ustedes, encontrarse y abrir la puerta a la Virgen, digo, fortaleció, indiscutiblemente, sí, ¿no? totalmente, Fortaleció. sí. ¿Cuánto hace de esta...? Y la primera vez que él fue en el 97. Y que vos entraste... Y yo en el 2001. 2001. O sea que desde esa época hasta hoy podemos decir que la familia tiene una relación excelente con la Virgen María, ¿no? Sí. Cuento esto porque mucha gente que nos llama al programa siempre... Es más, recién te voy a contar algo, recién pasaba una compañera de trabajo que no se sentía bien, que está pasando también un momento difícil porque el nene está con otitis aguda y el dolor de oído es feo, ¿no? Y se detuvo ante ustedes no se dieron cuenta, y me dijo, qué bárbaro, ¿no? Uno se queja de estas situaciones. Te lo digo porque mucha gente que nos está mirando debe estar pensando, ¿de qué nos quejamos? Yo te pregunto, ¿no? ¿Qué se le dice a esas personas que viven estas situaciones como ustedes, ¿no? Yo creo que hay que confiar, que Dios nos va a ayudar. Más allá de que yo en esos momentos primeros por ahí no lo tenía tan presente, pero después cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que Dios siempre estuvo ahí sosteniendo. Aunque no se vea, está. Aunque no se vea, está. Aunque no se vea. Y da fuerza. Uno a lo mejor no se da cuenta de la fuerza que tiene, pero está. Por supuesto que uno cae y se deprime, eso no lo voy a negar. Sí, porque está lo que dijiste antes, está el día a día. El día a día, el día a veces es cansador. La pucha. Es cansador. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Voy a negar. Por eso, como vos dijiste al principio, ¿no? Uno lo mira de afuera y son estos minutitos y uno piensa, reflexiona, saca cuentas, pero la verdad que el trabajo de mamá es enorme. Es muy importante. De mamá y de papá. De papá y mamá. Tanto de papá como de mamá. Cada uno creo que cubre una parte. Creo que para mí, tanto mamá y papá, si bien alguna vez le eché la culpa de mi nacimiento porque no caía, creo que con el tiempo uno va madurando y va entendiendo ese por qué y para qué. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué nací así? Porque Dios
no quiere el mal, Dios quiere el bien, pero Dios escribe con guiones torcidos y hay que interpretar esos guiones. ¿Para qué? Para que lo escribe como lo escribe. Ahí es. Yo la verdad, Matías, te escucho y uno se fortalece y estoy seguro, ¿no? Que en casa, porque dijiste varias cosas importantes, ¿no? Primero, esta pregunta que te hiciste, ¿para qué me quiere Dios? ¿No? ¿Para qué me trajo al mundo? Y yo creo que todos se preguntan, ¿no? Estas cosas cuando suceden, estos hechos, estas cosas, esta situación que viven todos, de alguna manera, ¿para qué? Claro, y es cuestión de frenar, ¿no? Y de darle el espacio a Dios para que nos pueda contar por qué. Pero también rescatamos esto que está diciendo Matías, ¿no? Papá y mamá, el valor que tienen. Cuando vos hablabas de la Virgen, hemos hablado en estos días en el programa sobre la Madonna, sobre la Madre, porque este Papa Francisco habla mucho de la Santísima Virgen María. Tuvimos al obispo de San Isidro, Monseñor Ojea, le pedí que me cuente algo, una reflexión sobre María y sobre la mujer. Qué valor importante el de María y el de la Madre, y en este caso el tuyo, porque digo, el acompañar es un poco esto, ¿no? Lo que uno ve a veces en las películas, cómo era María, cómo acompañó a su hijo en todos los dolores, en todas las alegrías, en todo ese caminar hacia la cruz. Digo, que creo que es un poco como lo están viviendo ustedes, ¿no? A pesar del dolor que significa todo esto, con una alegría que se puede interpretar desde la fe. Desde otro lugar no creo que se pueda llegar, ¿no? ¿Me equivoco? No, para mí no. Uh-huh. Así que bien. Para mí tampoco, porque cuando fue la presentación de mi libro hasta por en el año 2001, mis hermanos que en su momento no me entendían, me entendieron porque yo hacía lo que hacía. Un libro tenemos. Escribiste un libro. Escribí un libro, pero todavía no puedo hacer la tercera edición. Vamos bien entonces, por una tercera edición. No, vamos a ver si lo puedo hacer. ¿Cómo se llama el libro? En brazos de María. El relato. En brazos de María. En brazos de María. Donde cuento mi vida cuando mamá, papá, mis hermanos, bueno. No, de paso aprovechamos y lo contamos, que hay un libro que se llama En brazos de María, de Matías Marul, y está en Facebook el libro. ¿Contás algo en tu Facebook del libro? No. No, tenés que contarlo. Yo lo tengo acá, es Matías Marul, usted lo busca como Matías Marul y puede llegar a encontrar. ¿Hablás con la gente por Facebook? Hablo, pero Poco. Vi que subís algunas fotos, algo hay de Facebook. Yo no la subo porque no sé. Bueno, no, pero tenés quien te ayuda. Sí. ¿Quién te ayuda? Me ayuda mis hermanas, amigos, como les digo, son amigos de Dios, porque una cosa es la palabra amigos y otra cosa la palabra conocidos. Está bien. Que son distintos. Son distintos. Ahí cuando hablábamos de los hermanos, yo eso quería preguntarte, Keki, ¿cómo fue la vida para los hermanos? ¿Crecieron, entendieron esto y les sirvió para la vida? Creo que lo llegaron a entender con más
más completamente cuando habla Matías del libro, cuando leyeron ellos el libro, cuando estuvieron presentes en la presentación, creo que ahí recién entendieron cómo se sentía Matías, lo que vivía Matías. Ellos eran más chicos y lo vivieron desde otro lugar. Y cuando Matías tuvo esa crisis tan larga, afectó mucho la vida familiar. Claro. O sea, se peleaba mucho con los hermanos, fue un periodo difícil. que yo prefiero olvidarlo. Por suerte no me acuerdo tanto. Mejor. Pero la relación con los hermanos se fue afianzando mucho y ahora es muy buena. O sea, él se siente integrado en la familia, cosa que llevó su tiempo, ¿no? Qué bueno, qué lindo que es eso. Y además tiene sobrinos. Claro, ya comienza a aparecer la nueva parte de la familia. Sí, y los sobrinos, o sea, se lo bancan. Sí, se acostumbraron a verlos desde claro. que eran chiquitos, entonces para ellos es uno más. Porque los chicos en general miran de otra manera, ¿no? Sí, extrañados, ¿no? Bueno, la música, contame algo de la música, Matías, porque cantás folclore, sos cantante folclórico. Canto folclore toda mi vida. He cantado en casa con papá, que canta con la guitarra y yo cantaba al lado. Y una vez, que es la otra cosa que uno piensa, mi sueño era cantar en un teatro. ¿Y cantaste en un teatro? Y canté en un teatro. ¿Había gente? Había gente. Había gente y todo. Fue un momento cálido, muy especial, tanto para mí como para mi profesor Juan Juncales. Juan Juncales, ese es el nombre del que hace el milagro, porque hay que enseñar. Digamos que el milagro lo hace Dios. Lo hace Dios. Bueno, es el instrumento. Instrumento para bueno, que tú puedas Está bien. cantar. ¿Y cuándo vas a estar, para que la gente de Buenas y Santas pueda conocer el espectáculo, pueda ir al espectáculo, se puede ir? Decime cuándo y dónde. Voy a estar este domingo 25 de agosto en el Club Banales de Martínez, que queda en la calle Hipólito Yrigoyen 1290. Y bueno, el espectáculo se llama Juntando Sueños, porque para mí es un sueño Poder hacer esto. poder hacer esto, y lo junté con toda mi vida. Así que Bien, o sea que el espectáculo se llama Juntando Sueños. Yo le voy a dar la dirección otra vez. Es Hipólito Yrigoyen 1290, el Martínez, el Club Anades, un club muy conocido en zona norte, repito, Martínez, domingo 25 de agosto a las 7 de la tarde. El costo de la entrada es de 50 pesos y va a encontrar un artista que yo tengo la suerte de tenerlo hoy aquí al lado, pero lo tendremos en el escenario con guitarras y acompañamiento, haciendo algo que le gusta mucho y seguramente que te ayuda a poder llevar adelante. A estar o a tratar de estar sereno en mi vida. Bien. La música tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de eso. Mucho. Bueno, Matías, gracias por venir. No, muchas gracias a vos y bueno,
a lo que pueda ir, lo espero el domingo. Bueno, vamos a insistir a la gente en el programa de hoy para que mañana, el domingo, estén en este lugar. Gracias, Matías. Y Keki, bueno, gracias porque te animaste a sentarte otra vez en este lugar, digo, contar una historia que, ¿sabes por qué te lo agradezco? Porque son estos testimonios que cuando lo cuenta la persona que lo está viviendo, la madre, ¿no? Tiene un valor. Yo cuando me dijeron, agradezco a papá y a mamá, yo digo que es así, ¿no? Porque se juega en equipo. Sí. Y agradezco a Dios que puedan ser una familia y que estén todos juntos y demás. Pero también es cierto, ¿no? Que el papá muchas veces sale por el trabajo, ¿no? Y la que está, ¿no? Generalmente es la madre, ¿no? Este fenómeno que se da así en la vida cultural, a algunos no les gusta, a otros les gusta, pero es así. Y bueno, y por suerte, Mati te ha tenido a vos y en todo este tiempo y has hecho que todo esto pueda seguir adelante. Así que como testimonio, yo creo que a todos nos llega muchísimo, y te lo agradezco en nombre de todos, y reivindicás mucho a la mujer que todos imaginamos, que es la madre que acompaña a sus hijos. Así que gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, les digo que seguimos haciendo buenas y santas por esta señal Santa María. Ya vuelvo. Y así compartíamos esta nota. ¿Qué le pareció, padre Matías Marul? Qué sueños, ¿no? Qué lindo que se pueda soñar siempre a pesar de cualquier dificultad y que se pueda pasar todo esto realmente. Y bueno, y sé que para vos, Matías, todas las bendiciones para que este sueño y todos los que tenés en tu corazón, porque Dios no te privó de sueños, se te cumplan. Y en vos, se lo digo a toda la audiencia, ¿no? Que los sueños sean de Dios y que Dios sea el Dios de esos sueños. O sea que todos tenemos un sueño adentro nuestro que nos hace grandes o que nos hace libres o que nos hace realizarnos. Que los podemos discernir para que sean de Dios y que se puedan cumplir como se le están dando a Matías. Bien, Matías Marul, entonces este domingo, 25 de agosto, en el Club Anade de Martínez, a partir de las 7 de la tarde. Vamos a acompañarlos. Y estamos haciendo este programa con mucho cariño, con muchas ganas. Le invitamos nuevamente a que nos llame 4512-3807 o que nos visite en este sitio web que tenemos, en este sitio de Facebook que tenemos, que se llama Buenas y Santas TV, o que nos escriba a buenasysantastv@gmail.com. Vamos a hablar de un tema donde muchos sueños se están perdiendo a cada minuto, que son el sueño de vivir, ¿no? El sueño de la libertad, el sueño de la no violencia. Esto que está sucediendo en Oriente y uno se pregunta hasta cuándo y cuánto puede durar una locura como lo que pasa en Egipto, como lo que está pasando en Siria, ¿no? Digo, armas químicas, matanzas de miles y miles de inocentes, chicos, hombres, mujeres, personas que... Yo digo, ¿alguna vez, le pregunto a usted, padre, alguna vez esta gente habrá imaginado como nosotros tener un futuro, ¿no? Una familia, comprar una casa? ¿Qué está pasando? Tanta locura, uno escucha muertes por guerras que ninguna se justifica, son todas absurdas. Se mezcla la política con el fanatismo religioso. ¿Puede la religión llegar a dar respuestas de esto, de este tipo? Obviamente que la religión puede dar respuestas, ¿no? Y fíjate que el Papa hablaba, le había traído el mensaje, ¿no? Porque sabía que íbamos a hablar seguramente de Egipto, ¿no? Y el Papa le dio un mensaje a los musulmanes, ¿no? Por el fin del Ramadán. Me decían que ayer habían puesto algo. El Papa decía que no se puede vivir verdaderamente auténticas relaciones con Dios ignorando a los demás. O sea, donde el otro no esté incluido. ¿Y qué nos pasa muchas veces? Bueno, que algunas formas de interpretar la religión son fundamentalistas. Es decir, pensamos la religión de un modo tan absoluto que en mi religión no entran los demás. Mientras que el pensamiento humano y el conocimiento de los demás nos va ampliando horizontes. Francisco de Asís vivió en el 1200, no había internet.
pero él entendió que Dios no excluía a nadie. Y fue a encontrarse con el líder musulmán también personalmente, para orar, ¿no?, juntos. El Papa Juan Pablo II decía, oramos al mismo Dios, nos unimos para orar al mismo y único Dios. Cada uno en su forma, cada uno en su manera, respetándonos los modos como llegamos y como buscamos llegar a Dios. Y el Papa Juan Pablo II vio que había una necesidad de educarnos para la paz entre las religiones. Y yo creo que, si bien las religiones son muchísimas, hay un cometido fundamental para nosotros, y creo que la Iglesia lo viene entendiendo así desde el Concilio Vaticano II sobre todo, de que tiene que haber una comunión por la paz, al menos entre las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Judíos, cristianos, musulmanes, aun con todas las divisiones internas que tienen los judíos, con todas las divisiones internas que tienen los musulmanes, con todas las divisiones internas que tenemos dentro del cristianismo, unidos por la paz. Claro, yo le pregunto esto. Unirnos no desde convertite a mí, sino te respeto, nos respetamos y buscamos la paz de ese único Dios. Por eso el Papa habla de una amistad que crece en el respeto mutuo. ¿Por qué? Porque no se puede dialogar todos los cristianos con todos los musulmanes y con todos los judíos. Sí, sí. Van a ser pequeños grupos que empiecen a dialogar, que empiecen a llevarse bien, que empiecen a entender. Entonces, amistades que van creciendo y que van ligando estas diferencias para el respeto mutuo, ¿no? Pero hay un inconsciente colectivo en que, según dicen los que viven, ¿no es cierto?, en países árabes, que todo lo occidental es cristiano, e identifican desde las visiones económicas, desde las visiones culturales, desde el secularismo, a todos como lo cristiano, ¿no? Hay una mirada como así unitaria y pobre, reductiva, de todo el cristianismo, como todo lo que se ve en Occidente. Y a veces también de parte nuestra miramos como que lo musulmán es todo lo que vemos de Oriente, y sobre todo lo reducimos a estas a veces reacciones fanáticas que son las que salen en la televisión, pero no se ven tampoco las otras formas de, claro, por eso yo decía, debe haber de convivencia más pacífica y serena, como se dan en muchos otros lados. Mucha gente, digo, debe ser personas comunes y corrientes en el pensamiento, digo, ¿no? Por más educación que sea, uno dice el fundamentalismo, pero debe haber muchas mujeres que sueñan en su familia, muchos chicos que imaginarán a lo mejor una educación un poco menos loca como la que están teniendo. Me preocupa siempre esta expresión, que se mate, que se busque el dolor, la guerra, el sufrimiento, utilizando la religión, ¿no? Esto del fundamentalismo. Esto es lo que preocupa y es tan incoherente, ¿no? Tan incoherente. Por ese lado es que yo creo que Egipto tiene todo un problema, me parece a mí, político, intereses económicos que entran en juego, entre los cuales no nos toca a nosotros analizarlo, porque no somos analistas políticos y mucho menos de Medio Oriente ni de los problemas que está viviendo no todo el norte de África, pero sí nos toca ubicarnos desde nuestro lugar, cada uno tiene su lugar, y el aporte que hoy tiene que hacer cada religión, me parece a mí, al mundo, es la educación por la paz. O sea, en esto, y la educación por el respeto mutuo, ¿no? O sea, yo voy a respetar al Islam, pero el Islam también que me tiene que respetar a mí. O sea, nos tenemos que respetar mutuamente y tenemos que hacer una tarea de educación que no es para lo inmediato, es quizás generar cultura, generar como una semilla que va creciendo. Gracias a Dios son muchísimas estas experiencias. Cuando yo he estudiado en Roma, tenía contacto con misioneros de países de minorías cristianas, y un gran trabajo que hacían los cristianos era campamentos de encuentro por las distintas religiones, diálogos, jornadas, encuentros. Ahora, fíjate que esto se hacía en países donde el cristianismo era minoría. Ahora, qué bueno que donde el cristianismo es mayoría también lo hagamos. Claro. O sea, yo pienso que hoy el diálogo entre las religiones hay que hacerlo en los países de mayoría católica y en los países de minoría católica o cristiana, ¿no? Así que creo que
estamos ante todo esto, ¿no? Y por otro lado, bueno, hoy está Egipto, ¿no? Pero también no nos podemos olvidar todos estos problemas que van quedando así, ¿no? Siria, me decían el otro día, Sí. ¿Cómo está quedando? Hablábamos antes de los temas de Nigeria, ¿no? Nigeria. Tenemos un panorama, un mapa mundial que es realmente muy pesimista la mirada, porque de verdad, son miles y miles los que están muriendo. Padre, nos dice que estamos sobre el final del programa y no queremos irnos sin la posibilidad de recibir, como todos los viernes cuando viene el Padre Santarelli, la bendición. Y en esa bendición vamos a pedir y agradecer también a este Dios tan bueno que está cuidando a estos pequeños amigos que hemos pedido oración durante todo este tiempo. El pequeño Mateo, un pequeño con leucemia, que nos dicen que está mejorando, que usted lo fue a visitar. Juani, el hijo de Pato, nuestro camarógrafo en el día de hoy, que acaba de entrar y nos dice que está mucho mejor, que sufrió quemaduras de primer y segundo grado ante una quemadura con té hirviendo. Digo, todo esto también lo vamos a agradecer porque no solamente es cuestión de pedir, sino también de decir gracias. Por eso con el Padre Santarelli vamos cerrando el programa del día de hoy, ¿le parece? Aquí estamos entonces sobre el final y bueno, gracias por este momento compartido y bueno, vamos a pedirle que siempre podamos estar en la presencia de Dios como fuente de paz y de unidad. Todos estamos en Él, por Él todo subsiste, todos estamos invitados a cuidar de este mundo hecho por Dios, que para nosotros, los cristianos, este único Dios se nos ha revelado en Jesucristo. Por eso que en este día, este único Dios que quiere la paz entre todos, a pesar de sus diferencias y a pesar de todas las circunstancias que nos dividen, porque Dios sabe que el pecado nos ha dividido y que el pecado genera esta especie de barreras en las que nos queremos proteger, pero que también empezamos a agredir. Cuando ponemos una barrera para protegernos, muchas veces empezamos a agredir a aquel que queda del otro lado. Por eso le pedimos al buen Dios que nos dé sabiduría para tener ese corazón abierto al respeto mutuo, que nos dé amor y caridad para sentirnos siempre unidos, aún a los que pueden pensar o buscar intereses diferentes. Que nos mantenga, que nos dé siempre esperanza para que no se nos cansen las fuerzas en el camino de lo que queremos conseguir. Al fin de cuentas, la esperanza no la ponemos en nosotros y en nuestras posibilidades, sino en ese misterio de Dios. Que así el buen Dios Todopoderoso nos bendiga con el don del Shalom, con el don de la paz, de esa plenitud que Jesús dijo: mi paz no es como la del mundo, les dejo mi paz, la que el Padre le da. Y que en esa paz seamos bendecidos, seamos unidos, seamos iluminados, para poder vivir con esa luz que solo puede venir de Dios. Que nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que sean buenas y santas para todos, junto con María y todos los santos, hoy y siempre. Y hasta la próxima, si Dios quiere.